para aquellos que son consumidores de pescado. Vamos a hablar del sábalo. Un rico pescado verdaderamente, pero que, digamos, en el río Salado, a propósito de los cultivos, se dice que, y a propósito de los agrotóxicos, se menciona la posibilidad de que hayan tenido una contaminación. Los mismos peces, por supuesto. Y vamos a ver si esto verdaderamente es así, si se ha hecho un estudio de alguna manera firme, concreto. Y estamos en comunicación con el ingeniero José Martín Jáuregui, que es ingeniero agrónomo. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Martín? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, a ver, hay una alarma de algunos, justamente por un informe sobre los sábalos presuntamente contaminados. ¿Qué hay de cierto de todo esto? Bueno, arrancando por el principio, el estudio fue publicado en un journal internacional por un grupo de investigadores de altísimo renombre, el grupo de Lachmanovich, que es un grupo, bueno, muy renombrado, un grupo altamente publicado, son investigadores de CONICET, con lo cual el estudio está publicado y en una revista de alto impacto científico. Ese es el primer punto. Lo que un poco a mí me llama la atención cuando empiezo a leer es, bueno, los medios por ahí divulgan parte de la nota diciendo, bueno, que estábamos con los récords mundiales de agrotóxicos, por empezar, bueno, una palabra que por ahí tiene una connotación ya ciertamente negativa, pero bueno, muchos medios replicaron esto como que, bueno, en el río Salado efectivamente había una concentración récord de agrotóxicos Sí. nunca vista a nivel mundial. Entonces, bueno, me tomo el trabajo, ¿no? Yo también soy profesor acá en la Universidad Nacional del Litoral, dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias. Me tomo el trabajo de leer el informe, de leer este trabajo científico y empiezo a hacerme preguntas, ¿no? Y dentro de estas preguntas empiezo a ver algunas cosas que a mí me llamaron la atención. Dentro de estas cuestiones, una de ellas es el número de peces analizados en total. Los autores eligen 5 sitios de la parte inferior del río Salado. El río Salado, recordemos que empieza su curso en Salta, con lo cual recorre más de 650 kilómetros hasta que desemboca en el Paraná. Sí. Y bueno, eligen el tercio, digamos, esta parte inferior, en 5 sitios. Y muestrean en total 16 peces. Y de esos 16 peces, evalúan 136 compuestos, de los cuales reportan 9 de esos 136. Perdón, perdón, ingeniero, para clarificar simplemente, ¿qué son compuestos? Lo que dice usted, compuestos. 136 compuestos químicos. Bien. Digamos, ahí dentro de esos compuestos químicos aparece, bueno, ellos reportan solamente 9 que son, bueno, agroquímicos. Sí. Puntualmente hace mucho foco en el contenido de glifosato y en el contenido de AMPA, que el AMPA es una molécula que es un subproducto del glifosato, pero también, y algo que por ahí no se menciona, es un subproducto muy importante de los detergentes domésticos. Entonces, a partir de eso, las preguntas que yo me hago tienen que ver con, primero, el número de peces analizados, que ciertamente resulta relativamente bajo, ¿no? Tener 3 o 4 peces por sitio de estudio es un muestreo bastante limitado. Y por otro lado, hay cuestiones estadísticas que tienen que ver con desvíos. El desvío estándar de una muestra es un indicador de la variabilidad de los datos, y los desvíos son ciertamente muy altos. Entonces, uno a priori, cuando tiene un desvío alto, dice, bueno, puedo tener peces que tengan muy alta concentración y peces que tengan muy baja concentración, y eso hace que mi desvío sea grande y, bueno, ciertamente agrega un condimento adicional a las dudas, ¿no? Respecto de las conclusiones. Por supuesto que no dudo del trabajo y de la idoneidad de estos autores, ni mucho menos, sin duda, sino que uno por ahí se pregunta en qué sentido esto tiene un impacto en la salud, ¿no? Claro. Por ejemplo, dentro de los valores reportados son todos valores que están generalmente por debajo de los límites máximos permitidos, por ejemplo, por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Entonces, cuando empezamos a reportar cuestiones como, bueno, tenemos el récord mundial de agrotóxicos, el muestreo se hace en el momento en el que el río estaba a menos 0,48 centímetros de profundidad, es decir, Claro, estaba es bajo. el punto más bajo del río, Claro.
y es un pez que come básicamente detritos, ¿no? O sea que Sí. está chupando siempre el fondo del río, con lo cual es esperable que se incrementen las concentraciones de algunos Ingeniero, compuestos. y la última Sí. que le pregunto, porque tenemos que cerrar, y le agradecemos que nos haya atendido. ¿Usted comería sábalo hoy? Yo no, normalmente no como sábalos, Pero, no digamos, es un pez ¿recomienda que no es- no hay problema en comer, digo? No, yo no recomiendo comer sábalos cuando el río está bajo. No, primero no soy experto, pero cuando los Sí, ríos están bajos, generalmente la sugerencia es evitemos comer peces que coman del fondo. Pero no puntualmente por el contenido agroquímico. Pensemos que, y con esto cierro, pero en 2021 estos mismos autores enviaron un informe a la Procuraduría General de Santa Fe sí, por la muerte de los sábalos. Los autores hablaban de glifosato. Bueno, la realidad es que encontraron casi 10 veces más contenido de bacterias coliformes claro. en el agua del río. Y Bueno, entonces, pensemos que el río Salado es un río que recibe todo tipo de efluentes de industrias y de cloacas de las ciudades que están alrededor, ¿sí? bien. Entonces, en ese contexto, yo no comería un pez que está comiendo del fondo del río sabiendo eso. Sí, es una cuestión por ahí, no recomendaba. Ahora, no tiene que ver necesariamente con el contenido de agroquímicos, No, ¿sí? no, Hay cosas. eso quedó claro y es una especie muy particular también como tantas otras hay. Ingeniero, le agradecemos mucho, gracias.